Árbol de la escena. Recordemos que nuestro motor gráfico está formado por estos 4 módulos: el árbol de la escena, el gestor de recursos, la librería gráfica y la interfaz con las aplicaciones. En este tema hablaremos del árbol de la escena. El árbol de la escena es una estructura de datos que almacena la información gráfica de la escena. Tiene forma de estructura de datos de tipo árbol, es decir, es una estructura no lineal formada por nodos, donde cada nodo puede apuntar a uno o varios nodos y cada nodo solo puede ser apuntado por otro nodo. Entre los nodos se establecen diferentes relaciones. Por ejemplo, A es padre de B porque A apunta a B. B es hijo de A ya que B es apuntado por A. B y C son hermanos porque tienen un mismo padre, B. Hay diferentes tipos de nodos. Llamaremos nodo raíz al nodo que no tiene padre, nodo hoja al nodo que no tiene hijo y nodo rama a un nodo que tiene padre e hijo. El árbol de la escena, como hemos dicho, contiene los datos que definen un escenario virtual y controlan su proceso de dibujado. El árbol debe contener todos los datos necesarios para dibujar la escena, como los objetos 3D, las luces, las cámaras y también otros elementos necesarios como las transformaciones que afectan a todos estos, las texturas o los materiales. Nosotros proponemos un motor orientado a objetos, por lo que vamos a utilizar clases para describir los elementos del árbol. 2 son las clases principales que vamos a definir: los nodos que estructuran el árbol y las entidades en las que se almacenan los datos. La primera de las clases de las que hablaremos es la clase nodo. Los nodos estructuran el árbol y son objetos de una clase que contiene 3 atributos miembro principales. El primero es la transformación asociada a ese nodo, es decir, las rotaciones, escalados y traslaciones que se aplican a los objetos que cuelgan de ese nodo. Esta transformación se almacena como una matriz de transformación y se aplica tanto al objeto almacenado en la entidad como a los propios hijos de ese nodo, a los que se propaga. Si no queremos que la entidad y los hijos sufran ninguna transformación, la matriz debe ser la identidad. El segundo miembro es la entidad asociada a ese nodo, que es una referencia a otro objeto de tipo entidad, que es el que contiene los datos geométricos y gráficos. Si esa referencia es nula, es decir, apunta a null, querrá decir que ese nodo no almacena ningún valor gráfico y funciona como si fuera una agrupación. Por último, el tercer miembro de la clase es un array de referencias a los hijos de ese nodo. Ese array puede tener referencias a un solo hijo, a varios o estar vacío, es decir, el nodo puede no tener ningún hijo, luego ser un nodo hoja. Por otro lado, las entidades almacenan los datos geométricos y gráficos que queremos representar en la escena. Dedicaremos un tema entero a explicar las entidades en profundidad, pero podemos adelantar que son objetos de una clase genérica, de tal manera que para dotar a las entidades de contenido se definirán clases heredadas que nos permitirán especificar, por ejemplo, modelos 3D formados por mallas, texturas, etc., cámaras con su proyección y otros datos, y luces con su color, intensidad, etc. Con estas clases ya podemos definir una escena. Supongamos que queremos construir esta escena que ya hemos visto al principio. La escena, como veis, contiene los 3 elementos mínimos necesarios para representar algo en pantalla. Un modelo tridimensional, en este caso de un coche, que está formado por una malla y los materiales o texturas que vamos a pegar sobre esta malla. Una luz, que nos permite visualizar la escena, siempre tiene que haber una luz como mínimo en la escena. Y una cámara que nos indica desde dónde se visualiza la escena y cómo se hace la proyección. El primer paso será definir la estructura del árbol de la escena, con los siguientes nodos que proponemos. Un primer nodo raíz de la escena que siempre existe, que no tiene padre pero tiene hijos y que agrupa toda la escena. Un nodo para la luz de la escena, que es hijo del nodo raíz, pero no tiene hijos porque es un nodo hoja. Un nodo para la cámara de la escena, que también es un nodo hoja. Y un nodo para el modelo. Pues en este caso vamos a suponer que el modelo está formado a su vez por 5 subentidades. Una en la que se almacena la malla del chasis del coche y una entidad por cada una de las 4 ruedas del coche. El nodo coche es un nodo rama
puesto que tiene padres y tiene hijos, mientras que los nodos chasis y ruedas son nodos hoja. Bueno, esto es solo un ejemplo de árbol, pero se podría construir cualquier escena siguiendo un esquema parecido. Vemos que cada nodo tiene definidas unas transformaciones que están almacenadas en forma de matriz, como ya hemos comentado. Las transformaciones permiten posicionar y orientar tanto la entidad asociada al nodo, si existe, como a las entidades de sus hijos. Así, la luz de la escena se coloca en la posición orientación indicada en la transformación correspondiente a su nodo, al igual que ocurre con la cámara. En el caso del modelo del coche tenemos una transformación asociada al nodo del coche, pero cada subentidad tiene a su vez su propia transformación, de manera que la transformación que se aplica al chasis, por ejemplo, es el resultado de aplicar la transformación general del nodo coche, además de la transformación particular del nodo chasis. Por último, falta definir las entidades asociadas a cada nodo, que son las que dotan de verdadero contenido al árbol. Los nodos escena y coche no tienen entidades asignadas, puesto que son nodos de tipo agrupación, es decir, el nodo escena agrupa todos los elementos que forman parte de la escena, mientras que el nodo coche agrupa a todos los elementos que conforman el coche, la malla coche. El nodo luz tiene asociada una entidad de tipo luz, que almacena los atributos de la luz, como son su intensidad o su tipo de luz. Por su parte, el nodo cámara tiene asociada una entidad de tipo cámara, que almacena atributos como el tipo de proyección o de cámara. Por último, los nodos chasis y ruedas tienen asociadas entidades de tipo modelo 3D, formados por mallas. Entre los atributos necesarios para definir un modelo pues estarán los vértices de las mallas, las normales en cada vértice, las texturas, etc.